¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, el día de hoy precisamente comparto pantalla. Vamos a discutir precisamente lo que será la ciencia, su método y filosofía del autor argentino Mario Bunge. Recordemos precisamente, como lo habíamos hecho en otro momento, este fue su control de lectura del parcial anterior. En este sentido, Mario Bunge, ¿quién es? Mario Bunge va a ser alumno precisamente de Karl Popper. Bunge va a ser un tipo muy reconocido a nivel internacional por sus contribuciones a la ciencia y tiene textos interesantes. Uno de ellos fue el que les proporcioné. Cuando establece la ciencia, su método y filosofía, que es el título, allí hace todo un recorrido que es interesante mencionar. ¿De cuál estamos hablando? Vamos a dividirlo en 3 etapas fundamentalmente. La primera etapa es precisamente de su recorrido de cómo la ciencia llega a ser ciencia. Primero recordaremos que en este tránsito es filosofía, después pasa a ser una ciencia religiosa y después pasa a ser una ciencia autónoma. Ese es el primer momento. El segundo momento es que cuando se vuelve autónoma, termina por dividirse, por fragmentarse. Esto significa que ya no es ciencia, sino ciencias. Para que en la última etapa nos empecemos a retomar cómo esta figura de lo que es la administración comienza a tener mayores matices de los que nos hemos estado hablando. Bueno, en ese sentido vamos a ver lo que es la primera condición. Vamos a hacer un recorrido de lo que es el politeísmo, el monoteísmo, la ilustración y la revolución industrial. Ojo, para poder dar cuenta con esto, necesitamos otra vez iniciar con la filosofía. Esto es en el siglo V antes de Cristo. Por eso ustedes ven acá, en la parte superior izquierda, la parte de Grecia, que es precisamente la parte del inicio. Es decir, la ciencia, su antecesor más inmediato, pues evidentemente que es la filosofía. Si la filosofía no hubiera llegado, la ciencia tampoco existiría como la conocemos hoy en día. Al respecto, existía en la filosofía el único punto que era a partir de la reflexión. Solo se reflexionaba, muchachos, ¿sí? No se planteaban otros tipos de circunstancias, no se planteaban respuestas, no se planteaban acciones, sino solamente era el arte de reflexionar. Y ante tal atisbo, las disciplinas, por decirlo de alguna manera, se concentraban en las artes, en la música, en la estética, en la dialéctica, hermenéutica, matemática, física, química, astronomía y lógica. Es decir, eran las ramas por las que la filosofía podía transitar. En esta lógica tenemos precisamente lo que es la representación de esta figura, y lo que hacía este rombo era representar cómo se multiplicaba, se reproducía la filosofía. Y esto siempre se colocaba de la siguiente manera. El rombo es el filósofo, era hombre, un hombre griego, y entonces podía escoger entre toda una serie de muchachos, jóvenes, quién sería su sucesor. En este caso estamos representándolo a través de un triángulo. Entonces el filósofo lo que hacía era escoger entre tantas opciones quién podía continuar su pensamiento, quién podía continuar sus ideas, quién tenía la capacidad intelectual para seguir ese camino. Y en ese sentido, una vez que ya seleccionaba quién, el aprendiz, como se le conocía, tenía que estarlo acompañando todo el tiempo. Y en este principio lo que terminaba generando es que el maestre no tenía un espacio físico, podía mostrarle su sabiduría, sus conocimientos a lo largo y ancho de la naturaleza.
Es decir, podía hacerse acompañar todo el tiempo, ¿sí? Por el propio individuo. Y así era como se transitaba. No había un aula. El aula era entonces el mundo. Podía acompañarlo pues a los cerros, a los ríos, podía acompañarlo en las tardes, en las noches, en las mañanas. No era un lugar ni un horario concreto. Eso era en este carácter politeísta. ¿Por qué politeísta? Bueno, porque era la creencia de muchos dioses. Hasta ahí entonces la filosofía consistía específicamente en la capacidad de reflexión del individuo. En un segundo orden, tenemos lo que es el monoteísmo. Esto es crucial. ¿Por qué? Porque vamos a ubicarnos ahora en el año 1100, estamos hablando del siglo XII, y en ese siglo XII nosotros lo que teníamos es que ahora cambiamos de Grecia a Italia. Esto es específicamente en la ciudad de Bolonia. Allí, en Italia, se funda la primera universidad. Esta universidad tiene un corte religioso, es decir, se empezaron a plantear la necesidad de construir espacios capaces de reproducir la religión. ¿Por qué la ciencia? Ahora vamos a mencionar por qué ciencia. ¿Por qué de pronto el pensamiento se empezó a relacionar con la religión? Básicamente porque quien domina el pensamiento lo domina todo. Entonces, las religiones empezaron a constituirse, ya no por mitología, sino desde el carácter monoteísmo. Recordemos que en el politeísmo existen muchos dioses y es la mitología lo que le da sentido. Cuando nos cambiamos al monoteísmo es precisamente por las religiones abrahámicas. Vamos a utilizar precisamente lo que es las religiones abrahámicas. Voy a empezar a compartir todo lo que tiene que ver con la pantalla. Y aquí vamos a buscar la parte de religiones abrahámicas. Vamos a aprovechar precisamente la parte multimedia. Religiones abrahámicas. Estas religiones abrahámicas se concentran específicamente en tres, como ustedes ya pudieron observar en la pantalla. Estamos hablando del cristianismo, estamos hablando del pueblo musulmán y estamos hablando, ¿sí? Espérenme, el judío. Aquí está, ya lo abrimos. Ahora sí. Entonces, es precisamente lo que es las tres religiones abrahámicas. Estas tres religiones abrahámicas se llaman así porque nacen del profeta Abraham y se dan en ese sentido. Vamos a tratar de buscar algunas imágenes sobre esa famosa tierra prometida que hoy conocemos como Israel. Estas tres religiones tienen muchas coincidencias, muchos puntos, pero también muchas diferencias. Una de sus diferencias es la manera en que nombran a Dios. En el caso de los cristianos, Cristo, de ahí el nombre, el de los judíos Yahvé y el del pueblo musulmán Alá. Y viene también pues la parte de los textos bíblicos, como es la Biblia, la Corán y el Torá. Entonces, el territorio en disputa es Israel, ¿sí? Esta, que si se fijan, viene la estrella de David como símbolo. En este sentido, vamos a buscar mapa. Aquí está lo que se llama Jerusalén. Esta es la tierra por la que las tres religiones más importantes siguen hoy en día peleándose. Estas tres, ¿vale? Estamos hablando del pueblo de Jerusalén. Esta parte es la que termina siendo la disputa de todo, ¿de acuerdo? Y en ese sentido tenemos que recordar precisamente cómo fue el Imperio Romano. Entonces nos regresamos a nuestro mapita y vamos a buscar Imperio Romano. Esta parte del Imperio Romano, como podemos ver,
una vez que nos abra esta parte, podemos checar qué tan extenso era el Imperio Romano. Un momento. Dios, está muy pequeña la imagen. Imperio Romano. Vamos a ver si es grande. Me parece que sí. Se ve feo. A ver, no, 780. Vamos a ver, no, 850, 780. No. Bueno. Vamos a verlo. Ah, aquí está. Una imagen nítida, relativamente. Esto fue lo que se consideró como el Imperio Romano. Esta parte del Imperio Romano que aquí podemos ver, aquí observan precisamente que hay algunos países que podemos identificar. Por ejemplo, aquí está Portugal, España, Francia, Italia, etc. Macedonia, en fin. Aquí estamos hablando, ¿sí?, de África, del norte de África, ¿vale? Y aquí está precisamente lo que es Judea, ¿sí?, que es Israel, ¿de acuerdo? En su momento, cuando fue precisamente lo que fue la Grecia, que aquí lo tenemos, que es Atenas, conquistó buena parte pues del territorio griego, así como también el territorio turco, que es esta parte. Sin embargo, hubo un imperio que lo conquistó todo, que es precisamente lo que estábamos buscando, que es el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía como característica permitir que las comunidades, los reinos que conquistara, poder continuar precisamente pues lo que es su religión, sus usos y sus costumbres, simplemente que pagaran un tributo a, pues a Roma, ¿de acuerdo? Entonces el Imperio Romano se fue extendiendo por Oriente Medio, que así es como se llama esta parte, buena parte de Europa y el norte de África. Así que el territorio, el Imperio Romano como territorio fue amplísimo. El detalle fue que como permitían precisamente que las religiones se mantuvieran, empezaron, ¿sí?, a existir algunas religiones que brotaron. Por eso comentábamos la religión abrahámica, que nace aquí, en Judea, y por ejemplo, para el caso de los judíos intentan dispersarse por toda la parte del imperio. En el caso del pueblo musulmán, se van lo que es Armenia, Mesopotamia, así como Oriente Medio. Todo lo que es Oriente Medio prácticamente, es decir, toda esta parte, está conquistado por la religión musulmana. Lo mismo que algunos países, ¿sí?, del norte de África. Por ejemplo, Egipto, buena parte es musulmán. ¿Sí? El Estrecho también es musulmán. Macedonia, una parte de Macedonia es musulmana. ¿Sí? Después lo vamos a conocer como Yugoslavia y después se termina pues dividiéndose otra vez por lo que conocemos hoy como Croacia, Eslovaquia, etc. Entonces, va en ese sentido. Para el pueblo cristiano, los cristianos terminaron conquistando toda esta parte. Es decir, se fueron por Europa y una pequeña partecita del continente asiático. Sin embargo, los cristianos en algún momento se dividieron, ¿vale? Y tratando precisamente que esa división no generara controversias, decidieron colocar entonces el centro en Roma, en Italia, ¿vale? Y ante esto, estas tres religiones debatiéndose precisamente por tratar de incrementar el número de feligreses, empezaron a ubicar que uno de los buenos puntos para poder hacerlo era a través de las universidades. Las universidades entonces eran espacios en donde se podía concentrar las ideas. Y si dominabas las ideas, entonces dominabas el pensamiento. Por eso es que se le apostó, ¿sí?, la religión a plantear
estos centros o estos lugares en donde pudieran concentrar ese debate de las ideas. Por lo tanto, las primeras universidades, todas, ¿sí?, tuvieron un corte religioso, ya sea musulmana, ya sea judía o cristiana. La mayor cantidad de universidades tenían corte cristiano. ¿Cuáles? La Sorbona de París, Oxford, Harvard y por supuesto la Universidad de Bolonia. Y bueno, en ese sentido, ¿sí?, podemos entonces debatir por qué se convirtió en el monoteísmo. ¿Por qué es ciencia?, podrán preguntarme. Y la respuesta es muy sencilla. Lo que sucede es que antes en la filosofía solo se reflexionaba, no se presentaba, no se demostraba, nada. Simplemente se reflexionaba. Se hacían preguntas, se podía realizar una determinada cantidad de respuestas y esto pues, generaba más preguntas, más sentido de reflexión. Hasta ahí. Sin embargo, cuando cambia a ser esta parte de la universidad, al concentrarse en un solo lugar, también concentraron a diferentes maestres, es decir, filósofos, y al mismo tiempo concentraron a diferentes estudiantes. ¿Qué terminó pasando? El contraste de las ideas. Entonces, el estudiante tiene la capacidad precisamente para poder observar cuáles son sus diferentes profesores, cuál es la formación que tienen cada uno de ellos y cómo representan a la realidad. ¿Sí? Es decir, cómo se ubican ante el mundo. Esto es importante porque entonces les permite a todos ustedes contrastar ideas. Es decir, ya no solamente se quedan con una sola versión, sino ahora tienen una diversidad, una paleta de colores sobre lo que se les presenta. Ante esto, ¿sí?, permite entonces que el estudiante pueda no solo preguntar, no solo interrogar, sino también cuestionar, es decir, no estar de acuerdo. Y eso es lo importante que hace la universidad. De hecho, se llama así universidad porque se presenta ante la condición de la unidad del universo. Entonces se planteó que es la unidad del universo, como atisbos de lo que se considera, pues, hoy en día la universidad. ¿Vale? Al respecto, allí se necesitaba que los propios maestres mejoraran sus estatus, mejoraran su percepción respecto a los estudiantes. Por lo tanto, entonces ya no bastaba con solo hacerlo reflexionar, sino ahora teníamos que, como profesores, tener que demostrar. Es decir, demostrar cómo la perspectiva que yo estoy planteando tiene mucho más cohesión, tiene mucho más sentido, tiene mucho más profundidad, responde a más preguntas, etc. En este sentido, se configuraron nuevas disciplinas. No quiere decir que todas estas desaparecieran. No, de hecho no desaparecieron. Continuaron, pero se le agregaron otras. Por ejemplo, como la teología. ¿Qué es la teología? La teología se refiere precisamente al estudio de la palabra de Dios. ¿Seguía entonces estando como última respuesta a Dios? La respuesta es sí. O sea, todas las preguntas que tú te pudieras hacer, que le pudieras hacer precisamente pues a tus profesores, el punto final siempre era Dios. Entonces Dios permite a través de su ingeniería, de su vasto sentido de la realidad, la capacidad para poder entonces ser él la respuesta final. Entonces la teología era importante para saber cómo interpretar precisamente los textos bíblicos. ¿Por qué se los comento? Bueno, porque todas estas religiones, cada una de ellas va a tener sus fracturas. Por ejemplo, los cristianos se van a dividir desde los ortodoxos, católicos, mormones, protestantes, franciscanos, en fin, lo mismo va a pasar con los judíos, los ultraortodoxos, los yaveístas, los yoveístas, bueno, esos son los judíos, y también sucederá con el pueblo musulmán. Entonces, en ese sentido se plantea. Ante tal cuestión, ¿sí?,
también se construyó lo que era la filología, ¿sí? Que un filólogo lo que estudia es el origen de las palabras. Sigue existiendo, por ejemplo, personas que estudian teología, sí, que estudian la palabra de Dios, sí, dependiendo de cómo lo interpreten. Y está precisamente los filólogos. Los filólogos a lo que se dedican es al estudio de la construcción de las palabras. Recordemos que los idiomas, tal cual lo conocemos hoy en día, han sido derivaciones de mezclas culturales, religiosas, bélicas. Y bueno, va en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, el castellano, somos una mezcla entre el árabe, entre el latín, entre el griego, entre el portugués, el francés. Es decir, palabras anglosajonas de pronto nosotros las pronunciamos lo mismo que en francés o lo mismo pues que en árabe, en fin. Entonces se van construyendo de esa manera las palabras. Y bueno, pues todas las demás disciplinas que las tenemos aquí, que forman parte el día de hoy todavía, ¿sí? De disciplinas que que están, que nos acompañan, ¿no? Que alguno de ustedes bien pudo haber estudiado. Eso es en cuanto al monoteísmo. Sin embargo, va a existir una tercera etapa, perdón, que es crucial. Esta etapa se llama modernidad. Esta modernidad la alcanzamos a partir de lo que nosotros conocemos hoy en día como la Ilustración, o bien, sus otros nombres, el siglo de las luces. Esta parte la vamos a encontrar en el siglo XVI y siglo XVII. Van a decir, caray, ¿cómo está eso de que entonces usted lo presenta como el siglo cuando aparentemente se podía trazar como dos y no uno siglo? Y la respuesta es muy sencilla. Lo que sucede es que en aquellos momentos, partir de una condición históricamente concreta de cuándo inicia la modernidad es muy difícil. Es prácticamente imposible, dado que se tenían ligeros pues, acercamientos sobre ese divorcio, ese cuestionamiento hacia lo que era la religión. Sobre todo porque 2 siglos antes, estamos hablando precisamente del siglo XIII y siglo XIV, acontece también otra pandemia que fue crucial, que fue lo que se llama la peste negra. La peste negra trajo como consecuencia la muerte de muchísimas millones de personas, ¿sí?, en toda Europa. Esa peste negra no escatimaba si eras una persona de bajos recursos o rey. No importaba si eras hombre o mujer, no importaba si eras niño o adulto mayor, no importaba tampoco qué religión profesaras. Y esto se da por la concentración, gran concentración de personas y sobre todo sus desechos. Estábamos acostumbrados a que, bueno, estamos hablando de que el siglo XIII hacia atrás, de que las personas, ¿sí?, pudieran realizar sus necesidades a la intemperie. De hecho, hasta era benéfico porque podía provocar esta condición orgánica. Sin embargo, cuando se empieza a concentrar gran cantidad de gente, pues estos desechos, lejos de ser orgánicos, se vuelven entonces una bronca. La generación de enfermedades, ¿sí?, parásitos, etc. Y uno de esos parásitos va a ser precisamente lo que se le pega a lo que es el ratón o la rata negra. Y la rata negra, pues con sus capacidades de embullirse en todos los aspectos, pues bueno, va a terminar por contaminando animales, personas, etc., ¿no? Todo tipo de alimentos empezaban a sufrir este tipo de parásito y las personas pues antes no tenían la capacidad tecnológica que hoy disponemos, como el uso de lavarte las manos, gel, etcétera, para desinfectar. No, pensabas pues que podían convivir directamente donde hacían sus necesidades, donde podían consumir. Esto evidentemente que empezó a cambiar a partir de la necesidad de que la ciencia intentaba explicarse tal fenómeno, cosa que la religión lo atribuyó a un castigo divino. Entonces ahí fue su primera gran separación.
La ciencia intentaba saber por qué es lo que lo provocaba, porque esa es su condición, su origen, su génesis, mientras que la génesis de la religión era plantear que era un castigo precisamente por algo que no se había hecho. Esto trajo entonces la ruptura entre la ciencia y la religión. Al separarse, entonces la ciencia quedó huérfana, es decir, no había quien pagara, quien abasteciera, ¿sí?, a personas que se fueran dedicando a la ciencia. Por lo que en esa idea de ser ese individuo moderno, de que separar de sus principios de religión, ya no ser esclavo físico ni religioso, liberarse desde la economía, desde la política, etcétera, pues también se planteó la idea del individuo libre a través de su pensamiento. Y por lo tanto, se empezó a construir lo que hoy conocemos como el Estado. El Estado entonces, ¿qué era o qué es el Estado? Entonces se presenta como una plataforma de convivencia social entre los propios individuos. Entonces el Estado no es otra cosa más que una construcción de los propios individuos, no solo entendiéndose de forma individual, sino ahora entendiéndose de forma colectiva. Es decir, yo no puedo vivir, no puedo satisfacer mis necesidades individuales y por lo tanto tengo que asociarme, tengo que agruparme, tengo que buscar esos núcleos sociales. Y ante esto fundo lo que es el Estado. Lo que implica es que al reunirnos tenemos que garantizar aspectos cruciales como quién va a tomar decisiones por nosotros, cómo se tomarán esas decisiones, ¿sí?, el bienestar común, lejos de un bienestar individual o que no permee lo individual con el bienestar. Ante esto, al ser ya comenzar a dar sus primeros pasos sobre un Estado público, el Estado, pues para tratar de entender todo lo que estaba alrededor, decide patrocinar a la ciencia, es decir, la alberga, la hace suya. Y al hacerlo, entonces la ciencia tiene a bien intentar separarse de sus antecedentes inmediatos, es decir, cuando la ciencia y la religión era una sola. Así que entonces decide, ¿sí?, que a partir de este camino, entre el siglo XVI y XVII, se ha de conocer como el método científico, es decir, como un esfuerzo de la propia ciencia de tratar de tomar toda la distancia posible, de tratar de separar lo que antes hacía con lo que ahora hace. Ante esto, entonces se considera que ese método científico, ya sea que utilice cualquiera de estas tres formas de percepción o de generación del conocimiento, que es la observación, la medición o la experimentación. Dijimos, ¿qué es la observación? Tiene que ser algo tangible, es decir, que a través de mis sentidos, que sobre todo pues la visual, la auditiva, el tacto, yo pueda dar cuenta del fenómeno. Si yo no puedo dar cuenta del fenómeno a través de mis sentidos, entonces no existe, ¿sí? Si no lo puedo ver, pues, o no lo puedo tocar, entonces no existe. Si no existe, entonces lo debo de medir, ¿sí? Ese es el otro camino. Recordemos precisamente que cuando estábamos en clases dijimos que la medición, ¿sí?, que las unidades de medida se crean a través del lenguaje, y este es un lenguaje matemático. Recordemos que las matemáticas en realidad, ¿sí?, es una construcción del propio individuo para tratar de entender a la naturaleza. Recordemos precisamente que la naturaleza se expresa, que utiliza un lenguaje no articulado, se expresa todo el tiempo y de muchas formas. Se expresa a través del viento, a través de la luminosidad, a través de la temperatura, etc. Y se expresa todo el tiempo, porque no significa que primero te exprese el calor y después te exprese el peso y después te exprese las dimensiones, nada por el estilo. Todo se expresa de manera diferente y de forma simultánea. Entonces, ante esto,
el individuo necesita construir un lenguaje que le sea capaz de poder interpretar a la naturaleza. Así que entonces, lo que busca la matemática es tratar de entender un orden dentro del caos. ¿Sí? Entonces, las matemáticas es eso, la capacidad de poder entender comportamientos habituales que tenga la propia naturaleza y partir de ellos. Entonces, pues, por más de que algunos de los compañeros, por ejemplo, ingenieros, no lo quieran aceptar, ellos utilizan lo que es la parte simbólica, la parte representativa, ¿sí? Porque en realidad los números como tal no existen. Eso es un proceso de representación, ¿vale? Es decir, es un elemento abstracto que quiere ir, ¿sí?, hacia lo concreto. Mientras que, por el caso de las ciencias sociales, vamos al revés, de lo concreto hacia lo abstracto, ¿sí? Son formas de abordar el mismo fenómeno. Por eso es que te plantea el propio Bunge que cuando no se podía observar, entonces había que medirlo. ¿Y cómo lo medíamos? Construyendo unidades de medida. Y esas unidades de medida íbamos a empezar, como comentaba hace un momento, a ver esas cotidianidades, a ver esos puntos de coincidencia. Si no existe esa unidad de medida, entonces habrá que inventarla, habrá que construirla, ¿sí? Y lo que hacen, sobre todo, pues, una de las tareas, no significa que sea la única, pero una de las tareas fundamentales, es ser cada vez más preciso en esos planteamientos de las unidades de medida. Por eso vemos que representan ecuaciones, representan gráficas, como esa condición simbólica de tratar de entender de manera abstracta algo concreto. Ante esto, si no se puede observar o no se puede medir, entonces se tiene que experimentar. Es decir, ¿cómo se experimenta? A través del ensayo-error. Entonces, yo experimento en función de qué es lo que creo que tiene el fenómeno. Le agrego, le quito, le pongo para saber cuál es su reacción. Entonces, cualquiera de estas tres formas de tocar la puerta es precisamente lo que se relaciona con la ciencia. Lo ideal sería que las tres siempre acompañaran al fenómeno. Es decir, que no solamente lo experimentes, sino también lo observes y lo midas. Que no solamente lo observes, sino también lo midas, lo experimentes. ¿Vale? Ante esto, no solo hubo esa ruptura denominada como método científico. La segunda ruptura que fue importante comentar es que deja de ser ciencia como una condición única. Es decir, ¿a qué nos referimos con una condición única? A que solamente exista una ciencia. Y empiezan a convertirse en ciencias. Esto es plural. Ya no es singular, ya no es una, esta es la única forma en que nosotros podemos construir el conocimiento. De pronto dice, no, nosotros como este individuo moderno, estamos en la capacidad de liberarnos de todo tipo de ataduras. Y por lo tanto, con una ciencia no basta. Necesitamos construir diferentes formas de hacernos de ese conocimiento. ¿Por qué? Bueno, porque en la parte económica, en la parte social, en la parte psicológica, en la parte física, en la parte pues química, etcétera, tienen diferentes atisbos, tienen diferentes peculiaridades que hay que considerar. Porque hay que separar esa capacidad del individuo de estar sometido a algo que no puede entender. Ante tal cuestión, que era lo que comentaba como un breviario, la ciencia entonces se partió concretamente en tres unidades. Por un lado estaban las ciencias exactas, que las tenemos aquí abajito. Estas son las ciencias exactas. Fíjense ustedes, se llaman así ciencias exactas o ciencias formales. Podrían preguntarme, ¿por qué se llama ciencias exactas? Bueno, se llama ciencias exactas porque su resultado es único, ¿sí? Estas ciencias que las vemos cargadas a la izquierda, como son la física, la matemática, la lógica, que son las primeras, se llaman así exactas porque buscan la precisión.
Primero lo que se busca es el resultado. El resultado solamente es uno. ¿Está mal? No, era la forma en que ellos entendían precisamente el fenómeno. Pues para ellos existe solamente un resultado y yo tengo que llegar a ese resultado. ¿Cómo utilice el método? Es lo distinto. Por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes llegan a tener materias de matemáticas, de ese corte matemático, lo que se busca es primero saber si el resultado es correcto. Si el resultado es correcto, lo segundo que se tiene que hacer es ubicar, ¿sí?, qué tipo de método se utilizó y si ese método tiene lógica, tiene congruencia, tiene capacidad de respuesta, ¿no? Te da quizás también mayores datos de los que tú estabas buscando. En ese sentido, por eso se llaman ciencias exactas, porque son precisas, no admiten en ningún momento un error. ¿Sí? No es de que es aproximado, es que es cercano, no. O es o no es. Por eso es que se llaman así. Y de la misma manera, se les puede considerar como ciencias formales. ¿Por qué se llaman ciencias formales? Se autonombraron ciencias formales porque si ustedes se fijan acá, desde el politeísmo han estado acompañándonos. La física, la matemática, la lógica, han estado desde cuando éramos politeístas, pasando al monoteísmo, así como el antropocentrismo. Es decir, ¿por qué se llama antropocentrismo? Aquí lo tenemos. Porque ahora el centro de explicación es el individuo. Todo gira en torno al individuo y no ya a los dioses o a un dios. Entonces, como todo gira al individuo, entonces todas las explicaciones las debe trazar el propio individuo. ¿Vale? Esas son entonces las ciencias exactas o formales. Si se fijan en este rombo, nosotros lo que estamos haciendo es representar al individuo. Entonces, en ese sentido, el individuo intenta interpretar a la naturaleza. Por eso decimos, construye un lenguaje. Es un lenguaje de corte simbólico, es un lenguaje que le permite entonces absorber, identificar a la propia naturaleza. ¿Sí? En otro orden, se va a dividir en ciencias factuales, que fue lo que ustedes leyeron. ¿Sí? Llaman fáctico porque se refiere a algo del momento. Factotum es la palabra. Fáctico, las ciencias fácticas vienen precisamente de la palabra factotum, que es en el instante. Entonces, cuando ustedes lleguen a escuchar, es que lo agarraron ipso facto, es decir, lo agarraron en el momento, lo agarraron en el acto. Lo fáctico, ¿por qué cambia? Bueno, lo fáctico se refiere a cómo está en ese momento. Significa entonces que lo fáctico considera lo que se llama el espacio y el tiempo, cosa que evidentemente los de las ciencias exactas no consideran. Para ellos, precisamente, el espacio y el tiempo no son elementos importantes o significativos para considerar sobre sus propuestas, a no ser que la misma ecuación así lo proponga. Pero para ellos no importa cuándo se haga la ecuación, ni cómo se haga, ni dónde se haga, el resultado solamente es uno. Mientras que en las ciencias fácticas va a importar estos dos elementos, dónde se haga y cuándo se haga. Por eso se refiere a que es la parte fáctica, porque se está colocando en función de cómo es su cercanía, de cómo es su contacto. Y ante esto tenemos una segunda división, que son las ciencias sociales y las ciencias naturales. Pasemos pues por las ciencias naturales. ¿Por qué se llama la parte de ciencias naturales? Bueno, porque es la forma de que ahora la naturaleza se nos dirige hacia nosotros. No es lo mismo en las ciencias exactas. En las ciencias exactas es el individuo que es capaz de construir el lenguaje matemático lo que se dirige a la naturaleza. Mientras que en las ciencias naturales es al revés. Cómo la naturaleza se dirige hacia nosotros. Y ante esto, las dos disciplinas científicas más inmediatas tenemos lo que es la biología y la química. ¿Por qué la parte, por ejemplo, de la biología? Bueno, en biología existen términos como genotípica, que se los voy a escribir precisamente para que ustedes lo consideren o lo puedan buscar como gusten. Genotípica. Entonces
tenemos la parte genotípica. ¿Qué significa la parte genotípica? La parte genotípica tiene que ver específicamente con los genes. Nosotros tenemos genes, tenemos una carga, sí, genética. Esta carga genética nos condiciona de alguna manera. Nos condiciona, por ejemplo, la estatura, nos condiciona, por ejemplo, enfermedades, algún grado de personalidad, a quién nos podamos parecer, etc. Sin embargo, también en biología existe lo que se llama la fenotípica. Lo fenotípico se refiere precisamente a las condiciones naturales o al ambiente. Es decir, cómo lo que está a nuestro alrededor va a influir, ¿sí?, de forma favorable o desfavorable a algún sector. ¿Qué es esto? Por ejemplo, lo que está a mi alrededor, es decir, mi ambiente, cómo puede mejorar, desarrollar, generar o destruir algo característico. Vamos a poner ejemplos. Imaginemos que ustedes con sus hermanos, si yo les preguntara, genéticamente son parecidos, sobre todo pues en esta parte pues que tengan ambos padres que sean esta condición genética. Sin embargo, eso no los hace iguales. ¿Por qué? Por la parte fenotípica. Todo lo que está a su alrededor, ¿sí?, influyó o influye, sigue influyendo, en características que ahora los acompañan. Si yo les pudiera preguntar quién de sus hermanos o de ustedes es el más organizado o el menos organizado, o quién de ustedes es el más introvertido frente a quien no es extrovertido, quién de sus hermanos o ustedes mismos es más grosero, más formal, etc. Eso tiene que ver con el ambiente. ¿Qué es esto? O sea, por ejemplo, el topollillo, que apenas es el hijo mayor, vivió condiciones diferentes si lo comparas con el hermano de en medio o el hermano más chico. Al ser condiciones diferentes, entonces eso hace que tenga características, capacidades diferentes. A eso se refieren las ciencias naturales. Por eso la biología de pronto dice, no solo importa la genética. Sí, la genética es un elemento condicionante, pero no lo es todo. También va a considerar la parte del ambiente, donde se encuentre que pueda ser favorable o desfavorable a determinada especie. Y no solamente eso, sino también el proceso químico. Recordemos que la química empieza a identificar los elementos con los que está constituido algo, ¿vale? Y a través de esto, ¿cuál es el estado propio? Si son sólido, líquido, gaseoso o la nueva, que es a través del plasma, ¿vale? Y si se combina con otros elementos químicos, ¿cuál es su reacción? Si es gas, si de pronto genera algún tipo de reacción, etc. Así como también recordemos que en las leyes de la termodinámica está precisamente los principios de si son conductores de energía, conductores de calor o conductores de energía y calor. Eso es precisamente la química. Por eso es que las ciencias naturales pertenecen a las ciencias fácticas. Sí tiene elementos exactos formales, claro que los tiene, sin embargo, preponderantemente tiene una presencia lo fáctico en sus principios. Y bueno, ¿qué es lo más fáctico de todas las ciencias? Pues las ciencias sociales. Las ciencias sociales, entonces, empieza sobre una forma de entender al individuo frente a su semejante. Es decir, aquí tenemos la sociología, esto es cómo el comportamiento colectivo del individuo se presenta. No soy igual yo, solo, de forma personal, que cuando me encuentro en grupo, con mis camaradas, en el estadio, en algún lugar donde exista una gran aglomeración de gente. Mi comportamiento entonces tiende a ser distinto. Lo mismo sucede con la psicología. En la psicología lo que hace es un estudio individual del propio topollillo. Entonces es por qué se comporta como se comporta, qué hay alrededor, cómo puede ser algún trauma, cómo puede ser algunos principios que influye precisamente la manera en que se presenta. La economía
¿sí? Cómo se representa el principio del trabajo como forma de emancipación, ¿sí? Ante el proceso del conocimiento. Y bueno, ni qué decir de la ciencia política, etc. Entonces, como pudieron ustedes aquí observar, estamos hablando ya del segundo principio, que es cómo la ciencia se convierte en ciencias y estas ciencias se dividen en se dividen en dos, que es fáctico y formal, y en un segundo momento lo fáctico se vuelve a dividir en las ciencias sociales y en las ciencias naturales. Como último elemento, lo que nosotros tenemos que mencionar es precisamente que se coloca una nueva dimensión a través de lo que nosotros como revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial? La revolución industrial fue también un parteaguas que cambia y da un giro completamente a lo que veníamos realizando. ¿Por qué? Porque la revolución industrial inicia como el proceso emancipatorio, sí, sobre las formas de producción, es decir, tratar de producir cada vez más, de producir cada vez mejor, porque al hacerlo suceden supuestamente dos principios. El primero de ellos es que se reducen los costos de producción, y el segundo, al reducirse los costos de producción, la tendencia era cada vez a cubrir, ¿sí?, las necesidades de los individuos, es decir, las personas que no podían llegar a consumir determinado producto o servicio, ahora lo pudieran hacer dado el margen de producción que se tenía. En este sentido, ¿sí?, la revolución industrial nace por una forma de producción o una necesidad de la producción. Esto es una condición privada. Intereses privados, ¿sí?, fueron lo que motivaron ante ello. Así que estos dueños de las fábricas solicitan, ¿sí?, a las ciencias, ¿sí?, sobre todo las ciencias sociales y también las ciencias exactas y formales, que empiecen a intervenir sobre nuevos problemas que se empiezan a suscitar, que antes no había y que ahora sí. ¿Cómo cuáles? Nuevas formas de producción, ahora los problemas de la producción, la mecánica, la construcción de nuevas máquinas capaces de hacer, ¿sí?, cosas que antes ni eran imaginables. Ante eso, vuelven a generar nuevas ciencias, que son combinaciones entre las ciencias existentes. Por ejemplo, ustedes que son de administración deberán entonces considerar que la administración toma diferentes atisbos tanto de las ciencias sociales como de las ciencias exactas formales, así como de las naturales. Por eso es que de pronto llegan ustedes a tener profesores de derecho, pero también llegan a tener profesores sociólogos, profesores matemáticos, profesores contadores, precisamente como una nueva forma de contribuir científicamente ante el objeto de estudio. Es una estupidez tratar de plantear que existen mejores disciplinas científicas unas que otras. En realidad no. Las disciplinas científicas, si bien es cierto que tienen un objeto de estudio, es decir, un interés concreto, estas tienden, según Immanuel Wallenstein, o deberían tender, a la capacidad de poder trascender, comprender, sumar sobre nuevas formas de entender un objeto concreto, ¿vale? Entonces, las disciplinas científicas debían de ser en esa capacidad, ¿sí?, de ser transdisciplinares, es decir, que no solo recorrieras unas disciplinas científicas, sino que pasaras por varias para tratar de entender de mejor manera a ese objeto que quieras colocar. Esa es la nueva condición, esa es la nueva propuesta que a mi parecer es el punto crucial. Por eso Bunge sigue siendo uno de los autores más contemporáneos, a pesar de que ese texto lo escribió para la década de los 80 del siglo pasado. Sigue habiendo un proceso de resistencia, sí, tanto de las ciencias exactas como de las ciencias sociales. Existe ese proceso de resistencia de ciencias exactas, de mencionar, es que los de ciencias sociales no contribuyen a nada, no son ni siquiera ciencias. No, sí lo son, pero su objeto de estudio es de corte fáctico, no desde una condición exacta. Eso no significa que sean mejores o no, estamos diciendo que identifican al fenómeno desde otro sentido. Y también lo mismo pasa para las ciencias sociales en su crítica a las ciencias exactas. Lo digo tal cual, ¿sí? Es una estupidez lo que está haciendo el CONACYT
¿sí? A través de Álvarez Bulla, tratar de plantear que ahora son las ciencias, es el Consejo de Ciencias, Humanidades, Ciencias y Tecnología, una cosa así. No, ¿por qué? Porque entonces lo convertimos o planteamos que las ciencias sociales abarcan más que las ciencias exactas y formales, cuando en realidad no es así. ¿Sí? No, son procesos de contribución, son procesos de suma. ¿Sí? Hay que entender que el propio fenómeno es complejo, es contradictorio, etcétera, y que nosotros como herederos precisamente de este principio de la modernidad, lo que tenemos que hacer es tratar de fundamentar nuestras ideas, de argumentarlas, de plantearlas desde un escenario emancipador, más no plantear que entonces todo lo que se proponga es relativamente correcto y pues ya. No, sino tratar de cada vez enriquecer de mejor fortuna lo que es el fenómeno que estamos colocando. Y bueno, es en suma precisamente el texto de Mario Bunge. Espero les pueda servir, espero me pude haber sido explícito sobre los puntos que estamos colocando. Ahora, ¿cómo podemos observarlo de mejor manera? Pues bueno, a través de lo que se llama Big Data y sobre todo el sistema de algoritmos. Esos algoritmos se pueden referir a campos del lenguaje, en donde hay una relación entre la sociología y lo que es la informática, sobre, en el caso de la sociología y la parte lingüística, sobre cada punto, cada algoritmo es un sistema de lenguaje, tiene su propia dinámica, y lo que hace el ingeniero en sistemas, los informáticos, es empezar a ubicar comportamientos habituales dentro de ese mismo campo. Y bueno, ya podemos debatir en otro momento lo que será precisamente a Niklas Luhmann. Bueno, eso es precisamente todo. Cuídense, que estén bien. Hasta entonces.